Maite Aperribay Bermejo. She's going to talk about justicia social y medioambiental, el hogar como sitio de resistencia en la literatura chicana. She has completed her PhD in comparative literature and literary studies, and she's currently working in the Department of Language and Literature. Didactic of Language and Literature, that is here, University of the Basque Country. Her research is focused on literary studies with a special focus on the West, American West. And he's also focused on German studies, cultural studies, and many others, and she's part of the West group, but probably you know pretty well the organizers. And he has several publications, among them Ecosicanismo, Autoras Chicanas y Justicia Medioambiental. It was published in 2021. So I'm not going to speak now anymore, and now it's Maite's turn. Thank you. So, thank you very much, Raúl, and thank you, Aitor. Bueno, mi presentación va a ser en castellano, y lo primero casi quería empezar a agradecerle a Aitor por su presentación, porque está completamente ligada a la mía y me ha hecho ya mucho trabajo. O sea que muchas de las cosas que acabas de mencionar, estaba un poco apuntándolo todo. Mencionas, bueno, un autor, ¿no?, cuya obra se centra en lo rural, en las catástrofes culturales, en las catástrofes ecológicas, en la necesidad de un cambio de mentalidad, ¿no?, de cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo en general. Bueno, y es que mi análisis a continuación se va a centrar, en este caso, en 3 obras chicanas cuya espina dorsal, digamos, es la naturaleza por una parte, que no va a ser en lo que hoy me vaya a enfocar, pero las voy a utilizar también para enfocarme en otra de las cosas que mencionabas tú, la urbanización, la interdependencia, la salubridad, que yo la voy a llevar al hogar, al tema de las casas y del modo de vida de los personajes que se reflejan en estas obras, y la convivencia, ¿no? Con lo cual, me lo has hecho todo, casi si no hago nada, pues es casi lo mismo. Gracias, Aitor, en cualquier caso. Bueno, pues buenas tardes, buenos mediodías a estas horas raras a todos. La ponencia que voy a presentar a continuación lleva por título Justicia social y medioambiental, el hogar como sitio de resistencia en la literatura chicana, y en ella analizaré cómo se representa el hogar en diversas obras de la literatura chicana. Como sabréis, la justicia ambiental combina elementos tanto medioambientales como sociales, ya que denuncia la desigualdad o la desigual distribución social y espacial de los impactos medioambientales y sociales negativos. Hablábamos un poco de estos impactos medioambientales y somos todos, bueno, pues completamente conscientes, ¿no? En este caso, y bueno, recientemente en Estados Unidos, los derivados o los causados por el huracán Ian. Y bueno, el movimiento de justicia medioambiental, que supongo que conoceréis, muestra cómo las comunidades con altas concentraciones de minorías raciales o étnicas y con perfiles socioeconómicos inferiores están más expuestas a ciertos riesgos medioambientales, mientras que otras, más que otras, evidenciando, por tanto, que el medio ambiente está relacionado directamente con la raza, con la clase y con el género. De ahí que al principio, el concepto de justicia medioambiental se denominara también racismo medioambiental, término que Benjamin F. Chavis define como, y cito, environmental racism is racial discrimination in environmental policy making and enforcement of regulation and laws, the deliberate targeting of communities of color for toxic waste facilities, the official sanctioning of the presence of life-threatening poisons and pollutants in communities of color. Entre las minorías raciales que defienden la justicia medioambiental se encuentra el pueblo chicano, que ha sido un pueblo históricamente sometido. En los años 60, al darse cuenta de la situación de opresión que sufrían y al ver que otros grupos oprimidos comenzaban a organizarse y a manifestarse en favor de sus derechos, ellos también se organizaron en torno al movimiento chicano. A partir de ese momento se fraguó un proyecto cultural y político muy complejo que abarcaba numerosos flancos de acción y cuya finalidad era la erradicación de la pobreza mediante la lucha en favor de una justicia social y medioambiental. Sin duda, uno de los hitos más importantes del movimiento chicano fue la creación a mediados de los 60 de la United Farm Workers en los campos de cultivo de California. La UFW era una asociación de campesinos chicanos
que luchaba no solo para mejorar sus condiciones laborales y de salubridad, sino que también se encargaba de informar tanto a campesinos como a consumidores de los peligros derivados del uso de los pesticidas en la agricultura. Y ahí también pues lo uniríamos a lo que ha mencionado Aitor, ¿no? No somos conscientes de lo que comemos, no somos conscientes de cómo se ha producido eso que comemos y los peligros que conlleva, no solo para el agricultor que los cultiva, sino para toda la cadena agroalimentaria y finalmente también para el propio consumidor, ¿no? De ahí, bueno, pues las conocidas campañas de la UFW, por ejemplo, en contra de, bueno, pues de las uvas de mesa, ¿no? Como ya se ha mencionado, la relación entre la justicia social y ambiental está presente en Estados Unidos desde el siglo XIX o antes, y además en las obras de divulgación científica como pues como Silent Spring, por ejemplo, de Rachel Carson, o la propia obra que acaba de mencionar Aitor, la ecocrítica y la justicia medioambiental pronto encontraron cabida en la literatura y las artes, y de este modo la denuncia de la contaminación medioambiental y el racismo y la opresión que padecía el pueblo chicano encontraron reflejo también en la literatura chicana. Las obras, con gran contenido reivindicativo, plasmaban las características más significativas de su identidad, de la identidad chicana, y en ellas los autores describían su experiencia como ciudadanos dentro de un grupo minoritario. De este modo, la literatura chicana contribuía al movimiento de justicia medioambiental, concienciando acerca de la degradación del medio ambiente y de cómo esta degradación afecta de manera desproporcionada a los colectivos más desfavorecidos, como ya hemos mencionado. En este sentido, numerosas obras chicanas denuncian no solo la contaminación de los ríos, los animales y las plantas, sino también los efectos que esta contaminación causa en su comunidad, en sus hogares y en sus tierras. Y con el concepto de tierra hago referencia en este caso al concepto de land de Cherry Moraga, y cito: "Land remains the common ground for all radical action, but the land is more than the rocks and the trees, the animal and plant life that make up the territory of Aztlán or Navajo Nation or Mayan Mesoamerica. For immigrant and native alike, land is also the factories where we work, the water our children drink, and the housing project where we live". Con lo cual, bueno, ella expande ese concepto de land no solo a lo natural, sino también a lo social. Una de las obras que profundizan en la justicia ecosocial es precisamente el drama Heroes and Saints de Cherry Moraga, publicado en 1994. Inspirándose en la realidad de McFarland, la acción tiene lugar en el pueblo ficticio de McLaughlin, en el Valle de San Joaquín, a finales de los años 80. La obra denuncia cómo los chicanos están continuamente expuestos a la contaminación por pesticidas, sea en empresas de empaquetado, sea en los campos de cultivo. La obra denuncia que Dolores, que es la madre de la protagonista principal, trabajaba en una empresa de embalaje en la que tenía contacto directo con pesticidas, puesto que los productos que embalaban habían sido previamente fumigados. Y cito: "The poison they put on the almonds, it would make you sick. The woman will run out of the place because they had to throw up. Sure, I didn't want to go back in there, but after a while you start to accept it because you got to have a job". Mientras la madre trabajaba en estas empresas de embalaje, de empaquetado, en las que tenía contacto con los productos contaminados, estaba embarazada, al parecer. Y la protagonista principal de este drama, que no sé si conocéis, bueno, pues es un personaje que solo tiene cabeza, nace con una malformación y no tiene ni cuerpo ni extremidades. Y bueno, pues se denuncia de alguna manera que este contacto con los pesticidas durante el embarazo de la madre es el que origina estas malformaciones. Los campos de cultivo y las empresas que gestionan estos alimentos están contaminadas, al igual que las casas que habitan estos campesinos. Y cito de nuevo: "You don't believe me, but they bury all their poison under our houses. What do you think that cracks come from? An earthquake? The house is sinking. Te digo como quicksand. They lied to us, Lola. They thought we was too stupid to know the difference. They throw some dirt over a dam, put some casas de cartón on top of it y dicen que it's the American dream. Pues this dream has turned to pesadilla". La casa de la familia protagonista fue construida en lo que un día fue un basurero contaminado. Esta situación puede compararse con el desastre de Love Canal. No sé si conocéis el desastre de Love Canal, estoy segura de que sí. Bueno, en resumen, es una situación parecida a esta, ¿verdad? En el vecindario de Niagara Falls, en Nueva York, bueno, una empresa
vendió, digamos, al ayuntamiento un terreno que estaba totalmente contaminado, en el que se construyeron casas, colegios, etcétera. Es un caso muy parecido al, bueno, más o menos, o con ciertos paralelismos al que vemos en Erin Brockovich. Y bueno, pues digamos que este desastre de Love Canal se repite en este vecindario en el que viven los protagonistas del drama. Se repite en McLaughlin, como bien digo, y los protagonistas del drama son muy conscientes de su realidad. Y cito: "Our homes are no longer our homes. They have become prisons. When the water that pours out of the sinks got to be boiled 3 times before it can pass your children's lips, what good is the faucet, the indoor plumbing, the toilet that flushes pink with disease?" En este drama, Moraga construye un hogar que, atendiendo a la teoría del home place, Theory of Home Place de Bell Hooks, funciona como site of resistance o como sitio de resistencia. Y es que Hooks afirma, y cito: "It has been primarily the responsibility of Black women to construct domestic households as spaces of care and nurturance in the face of the brutal, harsh reality of racist oppression, of sexist domination. Making home place was about the construction of a safe place where Black people could affirm one another and by so doing, heal many of the wounds inflicted by racist domination." Esto es, bueno, lo que Hooks menciona en el contexto afroamericano, sería lo que está haciendo Dolores en este caso en la casa de la familia del Valle. En este caso, como comentaba, Dolores construye un hogar que es un sitio de resistencia, un lugar donde todos se sienten seguros a nivel familiar, evidentemente no a nivel de salud y a nivel de salubridad, pero sí a nivel familiar. Otra de las obras que denuncia esta situación de abandono y pobreza es Under the Fear of Jesus, de Elena María Viramontes, que fue publicada en 1995. La obra relata las vicisitudes de la vida diaria de una familia de temporeros, sus sueños, sus temores y sus esperanzas. Como afirma Greve Volp, estos protagonistas son víctimas de la violencia del Estado, de la precaria situación económica y de la estigmatización social. Los protagonistas a los que Viramontes da voz en esta obra son campesinos emigrantes y sin recursos que trabajan en los campos de cultivo de California, donde están sometidos a la violencia del Estado, a una precaria situación económica y a la estigmatización social, como mencionaba. La novela en este caso narra la vida de una familia numerosa, formada por la madre y sus 5 hijos, básicamente, siendo de nuevo protagonista principal la hija adolescente. Bueno, las desigualdades y la discriminación a la que es sometido el pueblo chicano no se limitan al ámbito laboral, sino que están también presentes en el ámbito social. Como bien decíamos, los protagonistas tienen que enfrentarse a continuas discriminaciones y vejaciones por parte de la sociedad anglosajona, que los trata como inferiores. El hecho de ser temporeros en trabajos no reconocidos ni justamente remunerados tiene consecuencias en la vida de los protagonistas. Estos protagonistas no tienen acceso, por ejemplo, a la fruta y a la verdura de calidad que ellos mismos recolectan en los campos de cultivo. Tienen que conformarse, por ejemplo, con comprar los peores ejemplares de fruta mientras ven que las mejores, ¿no?, son vendidas al público anglosajón, etc. Al mismo tiempo, y como consecuencia de la temporalidad y la precariedad de sus trabajos, la familia carece de hogar propio, se van moviendo a medida que su trabajo va cambiando. Las casas en las que viven en cada uno de sus destinos distan en muchos sentidos de ser un hogar y ni siquiera reúnen las condiciones sanitarias mínimas. Y cito: "Perfecto inspected the 2-room bungalow. He rattled the knob, stepped into a kingy room with a window facing the porch. The stink of despair shot through the musty sunlight, and he knocked a fist against the window to loosen the swollen pane to get some fresh air into the room. There were no beds and only a few crates used for chairs arranged around one table. Perfecto figured only men had stayed there." La precariedad de sus condiciones de trabajo y las condiciones sanitarias de los hogares que habitan repercute también negativamente en la higiene personal y esto pues acrecenta en ocasiones y a menudo el racismo que padecen estos personajes. Y bueno, voy a saltarme un poco las citas, pero en la siguiente cita se vería cómo la hija, al acudir al colegio, como no tiene en casa pues lo necesario para mantener una higiene, digamos, pues en el colegio es víctima de
de acoso por parte de sus profesores. Viramontes denuncia las condiciones de trabajo y vivienda a la que los chicanos se enfrentan en su día a día. California, como otras muchas áreas agrícolas, a menudo se presenta como un entorno natural y bucólico, pero la novela echa por tierra esta idea de un paraíso agrícola natural en el que las frutas y verduras saludables crecen por sí solas y muestra la realidad de esos entornos y las personas que los habitan y que los trabajan. Se reflejan, por tanto, las duras condiciones de trabajo en los campos de cultivo y sus consecuencias en lo que a la salud física y psicológica de los protagonistas se refiere. En este caso tampoco voy a entrar en ello, pero bueno, su modo de vida y su trabajo repercuten muy negativamente en estos personajes principales. Los dos ejemplos mencionados estaban situados en entornos rurales, pero el tema de la vivienda también es crucial en la literatura chicana que tiene lugar en entornos urbanos. Bueno, la comunidad chicana es cada vez más urbana. Por mencionar algunos datos, bueno, los grandes flujos migratorios entre México y dentro del propio Estados Unidos, Romo afirma que para 1970 el 85% de la población chicana del suroeste de Estados Unidos vivía en ciudades y suburbios. Y la situación de estos chicanos en las ciudades y en los suburbios, en lo que al hogar se refiere, tampoco es mucho mejor. Bueno, los barrios de estos chicanos, en su mayoría en la periferia de los grandes núcleos urbanos o cercanos a industrias productivas, no cuentan y no contaban con una buena urbanización, que también mencionaba Aitor, ni suficientes condiciones de habitabilidad. Numerosas ciudades reflejaron, y todavía lo hacen hoy en día, esta división de razas y clases, y así, bueno, pues los centros están habitados por población de clase media y las periferias por población de clase más baja o clases obreras. Voy a saltarme un poquito. Otra de las obras, o la última que voy a mencionar, es la novela House on Mango Street, publicada en el 84 por Sandra Cisneros. Y bueno, en este caso esta novela busca capturar aspectos de la dinámica y de la experiencia chicana en el barrio como punto focal. El narrador intenta crear un sentido de comunidad y conciencia que brinde solidaridad a la lucha por la autoafirmación. Esta realidad opresiva se manifiesta en el personaje principal de la adolescente Esperanza. Es otro de los puntos en común que tienen todas las obras que he analizado, que la protagonista principal siempre es una chica y es una adolescente. Tras haber vivido en numerosas y precarias propiedades de alquiler, la familia Cordero, que es la familia de Esperanza, finalmente se instala en Mango Street. Esperanza se avergonzaba de las casas en las que la familia había residido previamente y, por desgracia, tampoco se siente orgullosa de la casa de Mango Street. Y cito: "Once, when we were living in Loomis, a nun from my school passed by and saw me playing out front. 'Where do you live?' she asked. 'There,' I said, pointing up to the third floor. 'You live there?' 'There.' I had to look to where she pointed. 'You live there?' The way she said it made me feel like nothing. 'There. I live there.' I nodded. I knew then I had to have a house, a real house, one I could point to. But this isn't. The house on Mango Street isn't." La vida en Mango Street captura la brecha entre el sueño americano, de nuevo, y la realidad social de la joven protagonista chicana. Esperanza sueña con vivir en casas con jardín como las que cuida su padre, mientras la realidad la obliga a vivir en precarios hogares. La vida en el barrio implica que Esperanza crece rodeada de pobreza y segregación, pero en su proceso de maduración, la protagonista de este Bildungsroman parece encontrar un equilibrio entre su deseo de dejar de lado esta realidad y su necesidad de permanecer en contacto con la que es su comunidad. Como muchas mujeres de comunidades étnicas empobrecidas, Esperanza es víctima de discriminación racial, de clase y de género. Aún así, es capaz de romper con estas limitaciones y soñar con una casa propia. Y cito: "Not a flat, not an apartment in back, not a man's house, not a daddy's, a house all my own, with my porch and my pillow, my pretty purple petunias, my book and my stories, my 2 shoes waiting beside the bed, nobody to shake a stick at, nobody's garbage to pick up after, only a house quiet as snow, a space for myself to go, clean as paper before the poem."
Para concluir, me gustaría subrayar que, tal y como menciona Kaup, que en los Estados Unidos el hogar es más que un refugio, bueno, en Estados Unidos y en cualquier lugar en realidad, pero allí es una institución nacional casi tan sagrada como la bandera estadounidense. El sueño americano, el individualismo y el éxito económico se manifiestan, en palabra de Gwendolyn Bright, en una vivienda unifamiliar en los suburbios. El hogar debería ser nuestro refugio, el lugar donde nos sentimos seguros, el lugar que compartimos con nuestra familia, donde descansamos, donde vivimos. Y por desgracia, este no es el caso de la comunidad chicana. La literatura chicana a menudo trata temas como la identidad, el proceso de maduración de sus protagonistas o la lucha por la justicia social y medioambiental. Las obras se sitúan tanto en entornos rurales como en los barrios de las grandes ciudades, pero la situación de los hogares chicanos siempre es muy pobre. Sus casas siempre carecen de las condiciones mínimas de higiene y salubridad. A menudo han sido construidas sobre tierra contaminada y el agua que consumen también lo está. Con el reflejo de la realidad del pueblo chicano, las obras de Moraga, de Viramontes, de Cisneros y otras muchas autoras y autores chicanos visibilizan la discriminación, la contaminación y la falta de desarrollo que sufre el pueblo chicano en este sentido, y así se suman a la lucha contra la invisibilización de estos trabajadores, de sus condiciones de vida y su precaria situación económica. La sociedad, como Moraga, Viramontes o Cisneros, debe luchar en favor de los derechos civiles, la identidad cultural y la justicia ecosocial. Como recogen, entre otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberíamos luchar todos por un mundo mejor, en el que se garantice una vida sana y se promueva el bienestar para todos en todas las edades, en consonancia, por ejemplo, con el ODS 3. Debemos, del mismo modo, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, como recoge el ODS 8. Y, bueno, nuestra lucha debe enfocarse en reducir la desigualdad en y entre los países, es decir, dentro de cada uno de los países y entre diversos países, como defiende el ODS 10, al tiempo que luchemos para lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras y resilientes y sostenibles, como defiende el ODS 11. Y todo ello supondría alcanzar, por fin, esa tan ansiada justicia ecosocial. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Maite. Thank you very much, Aitor. I don't know if can everyone speak Spanish or yeah? Yes. Vale, pues entonces bien, sobre todo, bueno, pues I mean, I don't mind. We can go on in English, but I mean, if you have done presentation in Spanish, I think. Okay, so time for questions. You can ask both in Spanish or in English. Up to you. Because I have a kind of big super question. Then if not. No? Okay. Yeah. I don't know whether I'm going to be rambling a little bit. No sé si hablar en castellano ahora o en inglés. ¿Qué preferís? Es algo que me ha suscitado las dos presentaciones. Es algo a lo que voy dando vueltas a raíz de una presentación sobre el arte, la estética, environmental fascism. Lo comento porque Aitor ha presentado una portada, no sé si es de un libro el autor, ahora no recuerdo. Sí, exacto. Entonces, es una portada muy idílica. Cisneros también nos presenta a este personaje que desea una casa con jardín como las que trabaja su padre, y de alguna manera, a pesar de que esta imagen se remonta a prácticas, la imagen de Aitor se remonta a prácticas medioambientales que pertenecen a quizás a los nativos americanos o a otras comunidades en las cuales él se inspira,
de alguna manera la estética medioambiental que se ve o que yo percibo está muy, digamos, blanqueada, ¿no? Vemos incluso en todas estas champús ecológicos, ¿no? La imagen de niñas rubias con el pelo, ¿no? Al viento, mirando al horizonte en unas praderas, ¿no? Que pues sí, casi nos remiten a The Little House on the Prairie, ¿no? Pero en las representaciones de lo que es la relación con la naturaleza, es por lo menos de forma más mediática, ¿no? Están ausentes, ¿no? Los afroamericanos que fueron los que cultivaron las tierras y que probablemente también desarrollaron un vínculo con la naturaleza a pesar de ser esclavos, de los chicanos, de aquellas personas que se han visto desplazadas y que emigran ¿no? a los Estados Unidos para cultivar las verduras y hortalizas orgánicas que los progresistas de California ¿no? Nos comemos, porque entre ellos, pues, como alguien que ha vivido en California también me incluyo. Lo que quiero decir es que hay toda una serie de paradojas, ¿no? Respecto a aquellos que nos apropiamos de este discurso medioambiental y que reivindicamos, ¿no? Esta nueva relación con la tierra, pero que a la vez excluimos y erigimos también barreras. Estoy muy segura que muchos de los partidarios de Trump pues también reivindican esta relación más sana con la naturaleza, estos jardines que quizás ellos cultivan, ¿no? Entonces hay un poco también de apropiación, ¿no? Quisiera saber cómo veis todo esto, ¿no? De alguna manera, este discurso medioambiental, ¿de quién es? ¿No? ¿A quién incluimos? ¿A quién excluimos? ¿No? ¿Cómo se vincula también con nuestras pretensiones como ciudadanos responsables de clase media, pero qué es lo que no queremos ver, ¿no? Porque verdaderamente hay un tema global y yo creo que las emergencias globales sorry, this is quite a rant now, but las emergencias globales emergen, ¿no? Pero emergen y parece ser que de alguna manera las blanqueamos o las reconvertimos en cuestiones que son como muy estéticas, muy puntuales, pero que verdaderamente no nos dirigimos a ellas o no las abordamos como verdaderas emergencias, ¿no? Emergen, pero luego se vuelven a sumergir, ¿no? O sea, esta es un poco la sensación que yo tengo y quisiera ver cómo desde vuestras diferentes perspectivas, ¿no? Abordaríais estas cuestiones, ¿no? No lo sé. Es un poco amplio y abstracto y filosófico. Y solo dos cosillas. I think there is an element of fashion, although I think something that is unique about Berry was that he was foreseeing a number of things that are taking shape now well before now they became something really urgent and an emergency. So that to his credit, ¿no? Hoy vemos que hay muchas compañías, el greenwashing está a la orden del día, como dices tú. Sí creo que hay una diferencia, yo creo que el paper de Maite lo establecía muy claramente a la hora de, porque tienen unas historias muy diferentes, ¿no? Y eso Wendell Berry también lo enfatiza en muchos puntos de su trabajo, que no puede ser el tipo de purga que va a requerir un grupo, be it Black African Americans, ¿no? I mean, each one's history is somehow conditioning, first because of the kind of ¿cómo se dice? Como la deuda que hemos ido adquiriendo históricamente, las cosas que hemos ido haciendo mal cada grupo, que son muy diferentes, ¿no? O sea, va a haber aspectos que más o menos cruzan a todos, y ahí me ha llamado la atención cómo
Por ejemplo, y en tus comentarios también había una cierta vinculación, o sea, el hecho de que las tres narradoras de las obras, ¿no? Sean crías de una cierta edad, a mí me llama la atención porque este señor también ve la naturaleza un poco en la línea de Annette Kolodny, ¿no? O la relaciona, ¿no? Con el... estaba buscando antes una cita que... It seems likely that all the movements of recent years have been representing various claims that nature has to make against exploitation. The women's movement, for example, when its energies are most accurately placed, is arguing the cause of N-U-R-T-E, no sé si lo pronuncio, nurture, yes? Other times it is arguing the right of women to be exploiters, which men have no right to be. The exploiter is clearly the prototype of the masculine man, the wheeler-dealer, y relaciona la historia de la expansión, la conquista, bueno, con lo que hemos visto del mito ¿no? Where women were basically either absent or were sufferers of what was being done, no? So it was a wheeler-dealer whose practical goals required the sacrifice of flesh, feeling, and principle. The nurturer, on the other hand, has always passed with ease across the boundaries of the so-called sexual roles. Of necessity and without apology, the preserver, the seed, the planter, becomes midwife and nurse. Y cómo juega un poco con esa necesidad, ¿no? de desvincularnos de las roles de género que un poco han venido asociadas históricamente a lo que hemos hecho, no solo al otro género, sino a la tierra. Y seguramente no estoy contestando para nada a tu pregunta, pero sí que hay, on the one hand, we know, no, because we see it in the marketing strategies, that there is a clear economic interest in presenting an image of yourself as somebody that is aware and concerned, ¿no? Con estos issues medioambientales, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tú, no sé si lo llamabas whitewashing o greenwashing o lo que sea, ¿no? De montarte a un tren que sabes que va a ser ganador porque, sobre todo, además los que, claro, aquí hay mucha diferencia entre gente de mi generación ¿no? Los que somos ya, que no vamos a tener, no tenemos, our time is limited, so we're not really going to suffer the kind of consequences that que pues la cría sueca esta que estaba con toda la razón del mundo, ¿no? Flagging out, que o hacemos algo o esto va a ser el final de la... Entonces, yo creo que hay elementos de género, de edad, de clase social, desde luego, porque no es lo mismo, o sea, también hay chicanos y chicanas, ¿no? Depende de dónde vivas, lo del ecological racism lo vas a vivir de una forma o de otra, ¿no? Y el tipo de medidas que cada subgrupo va a tener que tomar seguramente van a tener que ser, mientras que los que están en una posición de poder pues van a tirar más por el greenwashing, no sé qué, los otros van a tirar más por el sewage system, que no me contamine los alimentos, o sea, cosas más del día a día y más básicas que el otro. Pero bueno, Maite, que sí. Perdón. Aitor ya ha dicho mucho, pero yo creo que... Mucho, pero muy enredado, vamos. Luego lo deshiláis en casa. Sí. A tu pregunta, María Antonia, yo diría, bueno, a tus preguntas creo que con que conteste a una, creo que ya va. ¿A quién incluimos y a quién excluimos, ¿no? De todo esto. Yo creo que tenemos que incluir a todo el mundo e incluirnos nosotros mismos, ¿no? Porque como bien dice Aitor, cada uno en una medida puede hacer mucho o puede hacer más. Y todo esto siempre desde un discurso que hacemos desde el privilegio. Esto, bueno, lo tenemos que tener claro, pero bueno... Pues es que Aitor mencionaba antes, ¿no? Las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? Que son generalmente de empresas más grandes, o las granjas pequeñas de vacas lecheras de Asturias que no llegan a fin de mes y no pueden hacer, ¿no? Frente
a los costes de materiales, de piensos, etcétera. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de muchas cosas, pero a la vez creo que tenemos que medir, cara a las generaciones futuras, también medir mucho la información, porque últimamente casi todo lo que se menciona en este aspecto siempre es muy negativo y como muy catastrofista y muy fin del mundo. Y podemos caer en lo que, ahora no me acuerdo el nombre de este señor, pero denominaba ecofobia, que es, digamos, casi el miedo a la naturaleza, el miedo a todas estas catástrofes, ¿no?, que cada vez son mayores, cada vez oímos más y cada vez sufrimos más, porque en otros momentos, bueno, pues las catástrofes naturales casi ocurrían en otros sitios, ¿no? Vivimos en un país bastante privilegiado también para eso. Como mucho tenemos alguna sequía, alguna inundación, pero últimamente más, ¿no? Fuegos, incendios en verano, sequía brutal este año, temperaturas altísimas y cada vez más altas. Si incidimos demasiado en solo lo negativo y no damos, digamos, alguna, no sé, alguna esperanza futura, pues esas generaciones quedará la pobre Greta y 4 más y todos los demás dirán, ah, pues sí, ya, bueno, los mayores ya no lo veremos y los jóvenes dirán, pues ¿qué hay que hacer? No podemos hacer nada, vamos a morir todos. No sé, bueno, me recuerda un poco esto al concepto de las 7 generaciones futuras, ¿no?, que mencionan las pasadas y las futuras, que mencionan las chicanas y creo que los nativos también, ¿no? Como tenemos una responsabilidad frente a lo que nos rodea, personal y, bueno, al mundo natural, etcétera, que va más allá de nuestra generación y de lo que nosotros vamos a vivir y sufrir. Entonces, creo que debe incluir, que es un discurso que debe incluir a todos. Aunque venga el BBVA y diga, tengo no sé cuántos millones, trillones de beneficio al año y aún así hago una campaña muy buena ecológica porque soy muy verde, ¿no? Disappeared to the point that the whole economy and the whole subsistence system of communities has disappeared. You know, and that language, that discourse, I mean, you can be very well-meaning, you know, but that discourse is absent unless, you know, of course, is the discourse of activism or the discourse that we see, you know, in the novels of Native Americans. But I see that from the point of view of the mainstream, you know, the representation, and I'm sorry if I sound pessimistic, you know, I don't think we really see those alternative representations. You know, we've seen them. We used to see them in politically incorrect, you know, Negrito de Colacao type of, you know, representations that we don't see, of course, any longer because they are not politically correct. But then the other side of the coin, which is how can we relate to nature in an alternative way, and how can we engage with these forms, you know, of engaging nature? How can we actually, you know, relate to them? I see them that they're not actually present unless in the realm of activism, you know, Vandana Shiva or, you know, people like this who have, you know, Berta Thunberg, you know, who are part of global movements, you know, or then in, you know, these recovery stories that we are engaged in, literature professors or, you know, but this is a very, very small realm. You know, that's my feeling, but perhaps I'm not aware. I'm sorry. No, my view, I mean, my point was related to that because probably my focus, as I belong to British studies, is slightly different, right? Because you are saying that when you speak about Aitor, about Berry, that he thought that in a sense we were disconnected from the earth, right? Mm-hmm. So that idea deals into the point that, okay, environmental issues are important, right, in sense of looking something for the earth. But the earth can be seen in 2 different ways. The earth can be domesticated or savage. So most of your views are focused on the domesticated earth, about rural communities, about a way of organizing themselves, agrarian issues, and so on and so forth. So
they deal with that idea of that we should change the way of cultivating because it's too aggressive and so on. But Berry has a kind of consciousness that we need to keep an eye on the spirit of the earth, the waters of the earth, something like that. So my question is that from my view, and taking into account the savage part, there is no a proper personification of land. Land, the earth has no voice in all the topics that you are presenting because it's too focused, it's too human-centered. And for that reason, my point is that can we find other alternatives? Yes, I can tell you, I mean, it came to my mind some very important proposals that are introduced both in American and British society. For example, the view of Tom Bombadil and Byrne in The Lord of the Rings, in which the role of nature, the voice of nature is clearly personified by characters. So nature has a voice, and there is also a proposal, an echo proposal. My question is, can we listen to that voice in the works that you have presented? Thank you. En los míos diría que no. No en estos tres en concreto. En otras obras chicanas, la tierra como tal, en las que yo ahora de repente tengo en mente, no. Es muy sí difícil. diría, por ejemplo, el mundo animal, pero no la tierra personificada. Es que es muy difícil encontrar ejemplos, por eso os lo pregunto, porque... Así a bote pronto diría que no, pero bueno. Pero a ver los hilos y pertenecen a la mainstream, que es importante. Lo que pasa es que quizás no se han popularizado o sí que hay comunidades incluso que han montado eco-villages in that sense. So is it possible? Yes. But it's not agrarian, it's more related to Berry's idea, but it goes one step further. It's the voice of land. It's not human-centered. It's not the voice, our own voice, but the other. So that idea of otherness or gender, it goes one step further because we are speaking about our species, but this is something else. Bueno, I have seen Ángel.